Estamos en la red de televisión del Senado. Aquí los temas de conversación nacional están pasando. Vamos a dialogar, como lo hemos venido haciendo en otras conversaciones anteriores, sobre temas de interés. Hoy nos va a ocupar la Internet, los jóvenes, la transformación. El senador Carlos Cantero va a oficiar de anfitrión en esta nueva mirada y lo saludo a él junto al senador Fernando Flores. Senador, un gusto tenerlo acá en TV Senado. Y a don Raúl Ciudad, expresidente de la ACTI y actual gerente general de COACID. Presentados, vamos a la conversación, senador Carlos Cantero. Gracias, Libardo. Nuevas miradas, una propuesta, un ciclo que busca promover la reflexión, la conversación, el intercambio de emociones que permita dar efectivamente este enfoque, esta nueva mirada. Hoy analizaremos cómo las tecnologías de información y comunicación impactan en la sociedad, en los diferentes segmentos de la sociedad, ya sea en la educación, en el quehacer, en la empresa, en fin, en las distintas áreas. Para iniciar este enfoque de adaptabilidad en globalización, ofrezco la palabra a Fernando Flores. ¿Qué quieres que conversemos, Carlito? Yo espero que analicemos cómo la sociedad se va adaptando, cómo va cambiando, cómo va percibiendo este cambio tecnológico que provoca alteraciones en diversos ámbitos. Yo personalmente pienso de que hay tanta prejuicio o ideas que no nos dejan ver. Entonces, despejemos un poco antes el esto. Por ejemplo, yo personalmente pienso que esta revolución no es informática, que partió con eso, pero es otra cosa. O sea, la cosa básica, ¿no es cierto?, de mover electrones que permiten interpretar circuitos digitales, que partió todo esto, sigue ahí. A eso le agregó la revolución óptica, que lo hace de otra manera, con fotones, pero al final las prácticas humanas son las que están cambiando. Exacto. Entonces, yo diría, yo hice un discurso hace muchos años atrás en Estados Unidos y decía que esto tenía 3 años. A mí se me pedía hablar de los próximos 50 años. Entonces, ahí tenía que hablar 50 años, que esto es un negocio difícil. Vale la pena detenerme un segundo en eso. Esas fueron 2 conferencias. Una que miraba hacia atrás y que invitó a una serie de actores de nivel mundial. No, hay una asociación que se llama la ACM, la Association for Computing Machinery, que es la mayor organización académica de cientistas, científicos dedicados a este tema. Entonces celebraron en Filadelfia, que es la ciudad histórica de los americanos, la fundación, los 50 años. Yo no estuve ahí. A mí me invitaron a la segunda, que los próximos 50 años. Y que era la mirada prospectiva, ¿verdad? Eso se hizo en el Silicon Valley y en San José. Entonces a mí me tocó el tema de mirar la computación desde el punto de vista de los negocios por los próximos 50 años. Había otra gente, estaba el famoso Gordon Bell ahí, que era sobre hardware. Y en fin, mucha gente, había artistas también, de distinta gente. Entonces, pero déjame usar eso que dije ahí y de ahí lo usamos ahora, porque ha pasado ya tiempo. Y bueno, hay una primera época que, ciertamente, tabular, manejar, procesar, clasificar. Por eso los franceses llaman a los computadores ordenadores. Pero en aquella época existía una cosa que se llama los teléfonos, que no tenían nada que ver con esto. Dos cosas distintas. 2 cosas. Ya, de repente, cambió la historia. Entonces, apareció, ¿no es cierto?, la red. Al principio, de manera balbuceante, eran redes de computadores. Hay que decir que ahí el gran visionario de esto estaban en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que lo pusieron a disposición de la gente, que es el famoso proyecto del ARPANET. De ahí viene la Internet. Entonces ahí aparece un subsistema también, que es el financiero. El financiero toma esto y dice, aquí esto puede para producir mercados virtuales. Entonces ya no es el centro donde se transa, sino el computador. Y después miles de cosas. Entonces, la finanza yo creo que fue el otro gran impulso que le dio a la computación. Pero todavía eso era marginal a la vida de los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos les apareció cuando entró el PC. Y el PC al principio la gente lo usaba para escribir, para jugar, para cosas menores, para hacer cálculos. Pero de repente todo esto converge en la red con la aplicación del browser, ¿no sé? Que permite que cualquier persona, y ahora ya tenemos conectado el computador chico con el grande, la casa, y por detrás los celulares. Entonces yo diría, ahora la computación no es una materia tecnológica de procesamiento, es de coordinación de acciones, es de mercado, es de entretenimiento, de música, es potencialmente una gran cosa en educación, ciertamente por lo menos distrae a los niños de lo que es, ahí hay que ver por qué es así,
está cambiando el cine, la televisión va a cambiar, los periódicos están en quiebra porque esta cosa está cambiando las prácticas. Muchas prácticas se están revolucionando, ¿eh? Pero yo diría que la más importante, y eso es lo que hablaba en mi paper, y me costaba mucho, la verdad, encontrar un ejemplo en aquella época, lo veía, pero mostrárselo era bien difícil, ahora es re fácil, es la identidad. Siempre la identidad ha dependido de dos cosas, de las intenciones que comunicamos, las acciones que hacemos, nosotros es un paquete, y lo que se habla de nosotros. Eso de ahí sale quiénes somos, no es lo que uno decide, pero juega. Bueno, quiénes somos en la red, cómo existimos como memoria, cómo existimos como acción, qué se habla de nosotros. Y ahí los chicos ahora están revolucionados, ¿no es cierto?, por los photoblogs, por los twitters, tú me ayudas, MySpace, qué sé yo, muchas cosas más, y vendrán más. Facebook. Entonces la noción de privacidad, la noción de espionaje, la noción de arte está cambiando. Todo esto producto de una cosa que está más allá de ninguno de los inventores de las cosas cruciales que han permitido todo esto y de las cosas laterales. Eso tiene algo de una aventura abierta, enigmática, que nadie sabe. A mí lo que me cabe ninguna duda es que todo esto, más lo que viene en biología y otras cosas, está transformando la noción de que lo que es un ser humano tiene consecuencias existenciales. Tú ya que propusiste en esa reunión, ¿tú ves cambios importantes en las conductas, en las prácticas sociales? ¿Hay un requerimiento de tomar conciencia de esto para adaptarse? Sí, yo creo que, bueno, cabe duda, yo creo que por tomar la última práctica social importante, las elecciones norteamericanas. O sea, este candidato, de un gran candidato, yo creo que una gran persona, era mi candidato, pero fuera de eso, yo creo que es una generación entera que aplica la red de otra manera, en que la gente por primera vez se siente participando. Y ese es el gran secreto. Antes se usaba la computación para colectar dinero, para mandar aviso, era broadcast. No, ahora es una especie de sistema nervioso de una red que es, usando términos chilenos, del puerta a puerta, a la discusión académica, a la contribución, todo junto. Y si él logra que eso sea también el sello de su gobierno, no solo su campaña, va a cambiar la manera que se hace la política. Ahora, me gustaría proponer que Raúl Ciudad nos dé una mirada desde el mundo de la práctica cotidiana en el entorno, en el etos chileno y su vinculación en el mundo global. ¿Qué sugerencias de reflexión, qué nos provocarías con tu planteamiento? Mira, yo creo que es bueno conocer, para llegar a eso, que aquí se produjeron dos grandes revoluciones, muy en línea con lo que dice el senador. A principios de los 90 parte el Internet, ya abierta más al mundo, ¿cierto? Muy tímidamente, y hoy día ya son más de 1.500 millones de personas los que están conectados a la red, o sea, es un crecimiento, digamos, muy grande. Es la primera revolución. La segunda es la de las telecomunicaciones, que tiene que ver al final con lo que dice el senador, ¿no es cierto?, estas plataformas celulares. Nosotros en Chile experimentamos a principios de los 90 la total apertura de las telecomunicaciones, que eso también fue positivo para efectos de desarrollo de todo esto que venía, del Internet. Entonces nos encontramos hoy día con que nuestros jóvenes, que básicamente son los mayores usuarios, yo diría, en proporción de esta gran plataforma y de estas grandes herramientas, entre 16 y 24 años está la mayor población de gente que usa todas estas tecnologías o estas herramientas o plataformas, ya tienen como parte integral de su desarrollo diario el uso de la tecnología, ¿no es cierto?, para estudiar, para trabajar, para comunicarse con los amigos, para seguir la conversación que partió en el colegio, seguirla en la noche, digamos, con el Messenger. Es decir, hay un cambio de comportamiento, como decía también el senador Flores, ¿no es cierto?, de las personas en función Raúl, de esto. La generación que emerge ya son primitivos digitales. Tú señalas que hasta los 35 años hay un proceso... Nativo en la terminología. Nativo, ¿cierto? Nativo. Ya hay un proceso de adaptabilidad entre esa etapa intermedia que llega hasta los 35. ¿Qué podríamos reflexionar? ¿Qué pasa con la gente mayor? ¿Se puede quedar al margen? ¿Se va a incorporar? ¿Qué reflexión tienes tú? Yo lo que creo es que se va a incorporar. Se ha ido incorporando quizá a una velocidad más lenta,
pero cada vez más cuando tú pones los estímulos en comunidades, por ejemplo, de lo que llamamos gente adulta, mayor, digamos, ¿cierto? Senior citizens, hay un gran interés y una reacción muy positiva hacia la tecnología cuando se le logra mostrar de manera práctica. Obviamente, si tú lo muestras muy árido, le cuesta aprender, a la persona le cuesta interesarse, pero cuando ya ves que estas personas empiezan a conversar, crear sus propias comunidades, empiezan a conectarse con sus amigos, o si son abuelos, a ver a los hijos o a los nietos que están en otras partes del mundo, digamos, a través del Skype, ¿no es cierto?, a través de la transmisión de imagen, que es cada día mejor en las redes, entonces se integran rápidamente. Y yo no veo que haya ninguna limitación para ningún estrato, ningún rango de edad para incorporarse a usar todas estas tecnologías. Y la práctica lo está demostrando. Lo que pasa es que los jóvenes, como son los nativos, ¿no es cierto?, como son los que nacen ya con la tecnología y es parte de su vida, es natural. El resto tiene que entrar en un proceso de cierto aprendizaje para poder incorporarse. Entonces, desde el más punto lento. de vista del avance de la infraestructura en Chile, tú que has estado en la industria, ¿cuál es tu reflexión? ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que ha habido progresos muy grandes en materia de redes y infraestructura para poder operar, ¿no es cierto?, y poder tener acceso, pero aún falta mucho para poder tener una densidad adecuada. Nosotros hoy día en banda ancha, por ejemplo, no superamos el 12% de la población, en lo que realmente se debiera hacer banda ancha, porque aquí se habla de banda ancha de 250 kilos, 512 kilos, eso es muy bajo, estamos hablando de 1 o 2 megas, que debiera ser el rango, la norma internacional de banda ancha. La norma internacional de banda ancha. Que va a ser en 3-4 años más considerada poca. Que va a ser considerada poca. Entonces el problema no es definirla en términos de ancho banda, sino en términos de comparación con las prácticas de otros países, porque los que van a la vanguardia a nivel no científico, porque cualquiera puede hacerlo eso, sino que la población lo usa, son los que van a producir las nuevas industrias y la nueva riqueza del mundo. Claro. Entonces el que va más atrás va a ser un consumidor. Exacto. Pero aquí también, disculpa, Carlos, es bueno destacar algo. Se piensa que las redes deben implantarse un poco pensando exclusivamente en la demanda, ¿eh? Entonces hacen estudios de mercado para ver dónde se instala la red a efectos de hacer que cierre, digamos, la demanda y el negocio entonces resulta. Pero hay, yo creo, algunos conceptos equivocados en eso, porque si tú iluminas con, por ejemplo, Wi-Fi, que es la tecnología inalámbrica, ¿no es cierto?, de acceso, en zonas que no han sido estudiadas con mercados como mercados tradicionales, la iluminas y al poco correr el tiempo ya empieza a conectarse gente automáticamente, aunque sean zonas a veces de muy bajos recursos. Una pregunta que me surge, quiero planteártela para ya después entrar en un diálogo. La industria nacional tiene referentes que pueden ser calificados como el rumbo, el camino a seguir. Estamos incorporando en nuestros procesos productivos estas tecnologías, y dentro de la industria de las tecnologías de información y comunicaciones, ¿hay algunos referentes que nosotros podamos marcar como éxitos a nivel global? A ver, primero te contesto el tema del uso en la parte productiva. El nivel de inversiones en Chile en tecnología es bajo los estándares mundiales. Estamos en 1,7, 1,8% del producto, deberíamos estar sobre el 3%. Sucede que aún hay muchos empresarios, digamos, que no conocen cuál es el beneficio real de usar tecnología en la mejora del proceso de negocio, lo cual traería una mejora de productividad inminente, ¿ya? Ahora, respecto a los referentes, por supuesto, los grandes productores mundiales, digamos, de tecnología o de desarrollo de aplicaciones, estas cosas, son referentes, ¿eh? Estados Unidos, obviamente, genera permanentemente, digamos, nuevas tecnologías y nuevos productos. Pero yo creo que en temas de innovación, los referentes no sirven tanto, porque más bien la innovación debe nacer dentro de las propias prácticas y realidades de cada país, ¿eh? Es cierto que la referencia es, bueno, tal nivel de inversión en innovación debería existir para que tengamos un nivel de investigación y desarrollo, por ejemplo, a tono con lo que se requiere para que Chile llegue al desarrollo, ¿eh? Pero que lo que se haga dentro de cada país para hacer esas innovaciones tiene más que ver con las realidades que está viviendo cada uno. Una última pregunta, en el tema de las prácticas vinculadas a las pymes, me imagino que hay mucho camino que andar. Mucho camino que andar. En realidad la pyme, que es muy relevante, porque da el 80% del empleo nacional, ¿no es cierto?,
tiene una penetración de tecnología que no supera el 15%. O sea, ahí todavía hay mucho que hacer. Entonces hay que crear fórmulas para permitir que la PYME pueda incorporar la tecnología a sus procesos productivos. Tenemos una hora para ir avanzando hacia esa especificidad. Lo importante es que la gente vaya teniendo una dimensión de la trascendencia que representa involucrarse, interesarse, incorporar este cambio tecnológico en materia de información y comunicaciones que ya a esta altura está claro, no es una moda, no es algo pasajero, es algo que viene para quedarse y que va a impactar en todos los ámbitos del quehacer de la sociedad. Desde esa perspectiva, entonces, el uso de la tecnología, particularmente en la innovación, vinculación entre tecnología e innovación. ¿Qué reflexión te surge a ti, Fernando? Mira, yo creo que antes de las reflexiones uno tiene que ver qué es lo que han hecho otra gente que ya lo ha hecho más en serio, ¿no? Yo de todo lo que he aprendido en la materia que me preguntas, hay 2 o 3 principios, a ver si los logro sacar rápido a la televisión, que vale la pena hacerlo. Primero, la ley de Moore. O sea, hay las tecnologías informáticas y también las biológicas en cierta medida dependen de la cierta capacidad de procesamiento. Y en las tecnologías siempre hay tres cositas que hay que mirar: procesadores, memoria y transmisiones. Tú un celular y tú vas a tener que tener memoria. La gente tiene récords de cosas, ¿no es cierto? Muchas cosas que no las tiene en el teléfono negro, que podría tener. Ahí la gente está aprendiendo la práctica de usar la memoria. En segundo lugar, tiene un procesador que es el que hace la magia, ¿no es cierto?, de transformar los ceros y unos en símbolos y en colores y en magia. Y tenemos la transmisión. Entonces, la ley de Moore básicamente dice, mire, los procesadores mejoran 100 veces cada 10 años. Las memorias, 1000 veces. Y la transmisión, entre 5000 a 7000 veces, aunque la más inestable de todas. O sea, si me dicen 3000 todavía me quedo tranquilo, ¿no? Entonces, números gigantescos, ¿no? Porque tú te das cuenta que en 30 años, 100 veces cada 10 años es 1.000.000 de veces. ¿Mm? O sea, 1.000.000 de veces de productividad. Imagínate que un auto hubiera bajado de costo 1.000.000 de veces en 30 años. O sea, lo que valía $10.000 arriba de 6 centavos. Eso es lo que ha pasado acá. O sea, nunca se ha visto nada de esa magnitud. Y tú lo ves. Entonces uno, esa ley. Ahora, podríamos entrar en la ley de Moore a discutirla más o menos, pero dejémosla de lado. Tiene que ver con los chips, cómo se hace, manufactura, y como todas las cosas algún día tendrá un límite. Pero por ahora, por lo que yo he investigado, los próximos 15 años podemos seguir afirmando que se va a hacer nada más. No se puede decir mucho más sobre eso. Bueno, la capacidad de procesamiento del ADN depende de los computadores. Y por lo tanto también hay una ley de Moore para el ADN y para el costo de investigar enfermedades. Así que lo podríamos sacar. Entonces, hay mucho que ver. Ahí el tipo que más he visto hacer es un tipo de la MIT que ha hecho muchas predicciones y forecasting de muchas cosas basado en la ley de Moore. Entonces lo tengo aquí en la memoria de mi librito. Está el libro entero ahí, así que te lo puedo mostrar el número. Ese es un principio. El otro que a mí me ha llamado la atención es la cosa del profesor de Harvard de la Escuela de Negocios, de la innovación disruptiva. O sea, yo creo que hay que mirar y eso tiene que ver con el futuro del país. O sea, las industrias tradicionales establecidas tienen una ventaja y una desventaja. Tomemos, por ejemplo, la industria del petróleo. Al final quedan 4 o 5 gigantes americanos, o ingleses, la Shell, y después tienen los países, ¿no? Cada país que maneja su cuenta por su cuenta. Nadie puede entrar a la industria del petróleo solo. O sea, el costo de entrada es muy alto. El costo, los riesgos políticos son muy altos. Entonces, es imposible. Entonces, ahí no hay innovación disruptiva. Los automóviles, muy difícil. Cuando tú te vas a producir de países de bajo costo, pero son los mismos automóviles. Si cambia el automóvil eléctrico, eso sería disruptivo. Pero tomemos el celular es disruptivo completo. Porque el celular no solo es una manera alterna de producir, los cables se fueron, las centrales telefónicas se fueron, un montón de cosas se fueron, y a su vez está sometida a la ley de Moore por los costos, va creando sus nuevos clientes, pero al final, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es una nueva práctica. Aparecen miles de cosas que se hacen con el celular. Sí. El iPhone, que como diría el más
íconos en este momento, todo esto, es otra cosa. Una máquina musical, una máquina de redes. Y teléfono, además. Y este teléfono también. Entonces, lo disruptivo es bien fundamental para que surja la innovación. Ahora, tendríamos que entrar a discutir lo que es disruptivo en la industria, pero disruptivo básicamente es cuando se toma una tecnología anterior, se modifica, como dirían los guasos aquí, se enchula de otra manera y produce clientes que antes no existían. Los clientes del IBM no tienen nada que ver con los clientes de los PC. Así es. Los clientes de los celulares, muchos de ellos no son los clientes que habían en los teléfonos negros. Entonces, lo disruptivo, que es bien interesante, porque lo disruptivo en general es creado por gente marginal y de cultura anómala. Entonces, ahí podríamos entrar en otra conversación. Y la tercera cosa que yo diría que es interesante, un trabajo de una profesora venezolana, la Carlota Pérez, que anduvo por acá, que también previó estos problemas de olas tecnológicas, como la llama ella. Entonces, porque estos son sistemas. Entonces, por eso a mí no me gusta la palabra uso de la tecnología, porque uso da la impresión que uno tiene libertad. Y uno no tiene libertad ante la ola, tiene libertad para comprarse un botecito antes que llegue el tsunami y amarrarse al surfing, pero no tiene libertad para opinar sobre esa materia. Y nosotros creemos que no opinamos aquí. Entonces, nosotros estamos, yo diría, una gran parte de esta tecnología se está convirtiendo en necesidades. Y las necesidades globales, ¿cómo se llaman? Infraestructuras. Ahora, yo siento, siguiendo esta misma lógica, que la consecuencia de lo que está ocurriendo en el ejercicio o en el uso, en las prácticas de esto, es que hay una convergencia hacia el Internet de imágenes, de sonidos, de datos. Multimedia. Multimedia, eso es multimedia. Y entonces surge un ambiente multimedia. Y me gustaría que tú pudieras hacer una reflexión respecto de este proceso de convergencia, porque lo que está ocurriendo es que hace rato que se están cambiando las prácticas en forma muy radical. Radio, televisión, diarios se ven fuertemente impactados, comercio se ve fuertemente impactado. Exactamente, como bien decía el senador Flores, la alta capacidad de manejo de información que ahora la tecnología, ¿no es cierto?, permite y va a seguir permitiendo cada vez más por el crecimiento expansivo de las capacidades, permite entonces que empiece a concentrar todos esos servicios en una sola plataforma. Y eso está ocurriendo claramente. O sea, por ejemplo, hoy día el fenómeno de Skype, que tú hablas por teléfono a través de la red y puedes ver 15 millones de usuarios conectados simultáneamente. Eso era impensable hace 6, 7 años atrás. Eso exige también y está exigiendo a las empresas de telecomunicaciones en todo el mundo a empezar a cambiar también su norte, que ya no es una empresa que va a operar teléfonos, sino que más bien tendrá que ser una empresa que provea servicios de contenido, o sea, que tenga una plataforma con banda muy ancha donde ponga contenidos que los usuarios puedan usar, ¿no es cierto?, se beneficien de eso. El tema de la televisión, ya lo vemos claramente, ¿no es cierto?, en la red. Por otro lado, también se da, fruto de toda esta disponibilidad tecnológica, que también los usuarios, las personas, así como en la elección de Obama, digamos, Obama prácticamente consiguió todo su presupuesto a través de pequeñas contribuciones, porque la red lo permitió y se democratizó ampliamente, ¿no es cierto?, la posibilidad de participación. También los usuarios comunes y corrientes, digamos, han ido aprendiendo y entrando cada vez más al uso de estos networks. En la imagen que está ahí en la pantalla hay una muestra de que, si bien lo básico del uso de la red es el chateo, ¿no es cierto?, en un principio, el envío de emails o buscar información, eso ha empezado a cambiar y han empezado a aprender los usuarios ahora, yéndose más hacia los niveles que tienen que ver con los sitios web, suscribirse a sitios web, ¿no es cierto?, a chatear ya con más velocidades, con más capacidad y mucho más allá a niveles más avanzados donde empiezan a contribuir con contenido. Y esos dos segmentos, por ejemplo, el último año creció mucho más que el resto. En la parte que llamamos de expertos, donde se desarrollan y crean páginas web o se suben podcasts o se indican contenidos, eso creció mucho más que el propio tráfico de chateo. Entonces significa que también la gente está aprendiendo a cómo usar la red porque la tecnología le da las posibilidades. Entonces, estamos hablando del impacto
la tecnología, los cambios en las tecnologías de información y comunicaciones en nuestra sociedad. Para seguir conversando de esto, volvemos solo en 30 segundos. No se vayan, no pierdan nuestra sintonía, ya volvemos.